Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Señor, esta es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Hermanos, llegamos al día que esperamos todo el año. Llegamos al día que quizás también añoramos más en este tiempo de Cuaresma y Semana Santa. Llegamos al día que da propósito, que da sentido, que da lógica a nuestra fe. Llegamos al día, hermanos, en el que, como dice San Pablo, nuestra vida en Cristo se vuelve realidad. Nuestra vida eterna se vuelve más que una promesa, se vuelve una verdad demostrable de muchísimas maneras, comprobable a través del testimonio de muchos, pero sobre todo, y lo que nos llama a nosotros la atención en nuestro tiempo y en nuestra vida, accesible para todos. Y hermanos, este es el día que, como lo ha anunciado la Iglesia en todas las edades, este es el día que cambia todo. Este es el día, hermanos, que viene a completar, viene a exaltar esa victoria, hermanos, que de una forma increíble y de una forma tan sobrecogedora sucedió en la cruz hace 2000 años. Una cruz hermosa que hemos estado admirando durante más de 40 días, una cruz que nos significa nuestra salvación, que nos significa nuestra paz con Dios, y que sin embargo no sería tan hermosa y no sería tan trascendente si no estuviera seguida inmediatamente por la tumba vacía. Hermanos, este es el misterio de las Escrituras revelado a nosotros, y como dice San Juan, que leíamos al inicio del oficio en el Evangelio que leyeron las mujeres, este es precisamente la palabra, la Escritura en la que nosotros creemos. Esto es lo que, como decían los discípulos, lo que hemos visto y lo que hemos creído. Y hermanos, un 24 de abril de 1446 a.C., el Señor hirió a Egipto con todo su poder, destruyó a los dioses de Egipto, destruyó la arrogancia de Faraón y sacó a su pueblo por un edicto de libertad. Y en consecuencia, en la primera Pascua, en ese día que fue de celebración perpetua, como leíamos en su momento, desde ese instante, aunque no lo pareciera, desde ese instante, aunque siguieran en Egipto, Israel era un pueblo libre. Y hermanos, esa libertad que ellos vivieron saliendo del lugar de su esclavitud, saliendo del lugar de su sufrimiento, se completó y tuvo trascendencia, hermanos, mucho más allá de lo humano, solamente cuando ante el gigante, ante el imposible del mar Rojo que se encontraba delante de ellos, el Señor dividió las aguas, el Señor asesinó a la serpiente antigua, la serpiente del Hades, cortándole la cabeza como lo había prometido en Génesis 3:15. Y el Señor verdaderamente hollando la cabeza
del dragón antiguo de una forma extraordinaria. Para que así, hermanos, 3 días después de que Faraón declarara su libertad, el pueblo de Israel lograra salir del Mar Rojo e iniciar esa nueva vida que el Señor había comprado con el precio de la sangre de los corderos en la primera Pascua de salvación. Y hermanos, este día nosotros como el pueblo del Señor celebramos también cuando su pueblo salió de ese Mar Rojo, ya no un lugar físico, ya no un lugar simbólico, sino verdaderamente el poder del Hades, el poder del Averno que Jesús derrotó, que Jesús degolló para nuestra salvación, 3 días después de haber ganado para nosotros la victoria en su cruz. Y hermanos, cuando nosotros hablábamos precisamente de lo que significa la cruz para nosotros, en este día tan triste que fue el viernes, decíamos que esa cruz, que esa oscuridad, hermanos, es el resumen de nuestra realidad humana. Allí estamos nosotros, allí está nuestra condición, allí está nuestra vergüenza, allí está nuestra debilidad, allí están nuestras relaciones, allí está toda la traición, la debilidad, la hipocresía, la arrogancia con la que el mundo y nosotros mismos nos relacionamos. Decíamos que esa es la versión, esa es la muestra de lo que somos nosotros. Y no obstante, este día es completamente diferente. Dice el Evangelio, hermanos, de este día en San Lucas 24, que ese primer día de la semana, muy de mañana, vinieron las mujeres al sepulcro. Ahí nos menciona que era María Magdalena, en primer lugar, acompañada por otras mujeres. Y hermanos, lo que nos llama más la atención es la razón por la que fueron al sepulcro. Estas mujeres que en unos cuantos momentos se van a convertir en las primeras portadoras del Evangelio, no obstante, llegaron al sepulcro buscando a un hombre muerto. Llegaron al sepulcro, hermanos, con la imagen en su mente, con el sentimiento en su corazón que les había dejado la tristísima imagen del viernes anterior. Y con eso llegaron al sepulcro. Es que así es como sucede. A quien nosotros dejamos fue un hombre flagelado, herido y por sobre todo muerto. Esa es la realidad que ellas esperaban, como el resto de los discípulos que estaban ocultos. Y hermanos, no por nada el centro de nuestra Cuaresma y de la Semana Santa es precisamente esto, porque no podemos romantizar nuestra realidad humana, no podemos suavizar nuestra condición y no podemos hablar de menos de nuestra maldad como seres humanos y de nuestro mundo en el que vivimos. Evidentemente que eso, al contrario, haría más falta que lo hiciéramos constantemente. Cuando yo platico con mis alumnos de este tema, yo les digo una cosa, que yo soy una de las personas más fáciles de engañar, más fáciles de estafar, y no nada más yo, sino que también en general ha sido la historia de mi familia. Y ellos me dicen, pero ¿por qué si tú eres el primero que dices que las personas son malas, que nunca esperes nada bueno de ningún individuo? Y es que eso se los enseño y se los taladro en la mente. Nunca esperes nada de nadie. Hablamos, por ejemplo, en diferentes temas, ¿no? Cuando hablamos de la conquista de México y de la conquista de lo que hoy es Estados Unidos, les digo, ahorita te platican que las víctimas son los nativos, que las víctimas fueron los indígenas, pero ponte a estudiarlo bien y vas a ver que eran monstruos iguales, nada más en chiquito. Cuando hablamos, por ejemplo, de estas divisiones que se dan entre que hombres y mujeres y que los hombres son los malos,
Nada más ponle atención a las mujeres y vas a ver que son igual de perversas, nada más que con menos fuerza. Y aún así, hermanos, me dicen, entonces, ¿por qué si tú hablas y dices que nunca debemos confiar en ningún ser humano, entonces te estafan y te ven la cara? Y mi respuesta es muy simple, hermanos, que tiene que ver con lo que recordamos y celebramos en este día. Porque yo como individuo, independientemente de lo que conozco y sé del mundo, vivo en un mundo cristiano. Estoy acostumbrado, hermanos, a que la palabra tiene valor. Estoy acostumbrado a que el dicho tiene mucho en qué confiarse, porque de eso se basa mi vida en Cristo. Yo no tengo nada más de Dios más que su palabra. Y toda mi vida ha sido construida, toda mi expectativa eterna está construida sobre el fundamento de una palabra. En consecuencia me acostumbro y creo en las personas cuando me dicen, no que esto, no que el otro, no que así, no. Y ahí voy yo creyéndoles. Y hermanos, es una paradoja muy chistosa, ¿verdad? Porque yo soy el que les digo que no confíes, que no esperes, pero ahí voy yo confiando y ahí voy yo esperando. Y hermanos, así es nuestra realidad humana. Y fíjense, hermanos, las mujeres habían oído y los apóstoles también, que era necesario, hasta los ángeles están repitiendo lo mismo, pero ahí van ellas. Es que yo dejé un muerto, y un muerto es lo que espero. Y hermanos, siendo un poco contradictorio con mi propia filosofía y con lo que les enseño a mis alumnos, aunque esa es la verdad, aunque el hombre es perverso y la mujer también, aunque es perverso, malvado, traicionero, hipócrita y todo eso, aunque esa es nuestra realidad, aunque el mundo es perverso, es oscuro, es malo, es triste y todo eso, la palabra del Señor nos lanza algo mucho mejor y superior. Hermanos, ¿de dónde creen que nuestra civilización ha sacado el deseo de mejora, el deseo de progreso, el deseo de cambiar la situación actual? ¿De dónde nace, hermanos, en nuestra conciencia colectiva como mexicanos, como civilización occidental, como cristianos incluso, que lo que estoy viviendo no debe ser así y en consecuencia debo cambiarlo, debo mejorarlo? Pues porque, hermanos, aunque sí la palabra nos ayuda a ver la crudeza de nuestro mundo, también la palabra nos describe cuál es la realidad que el Señor anhela para nuestra vida. Dice el Señor, yo sé qué planes tengo para ustedes. Y esos planes, hermanos, son de bien. ¿Qué es lo que el Señor anhela para nuestra vida? Pues todo lo que en esta mañana celebramos, hermanos. El Señor anhela para nuestra existencia humana precisamente lo que hoy celebramos, que es la vida. Y hermanos, por eso, aunque en nuestra familia haya tristeza, haya violencia, haya maltrato, haya lo que sea que tengamos en nuestro hogar, seguimos anhelando por algo mejor, porque el Señor nos ha enseñado a procurar eso, porque eso es lo que sucedió en esta mañana, hermanos. Y sí reconocemos que la cruz y que al que pusieron en la tumba era un muerto. Pero por eso, hermanos, este día es la gran diferencia y es el ápice de nuestra fe. Y entonces, hermanos, el ángel le preguntó a las mujeres, como el Señor nos preguntaría a nosotros en nuestra vida diaria, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscas? Y hermanos, cuando nosotros lo trasladamos a nuestra vida humana incluso, yo les diría, ¿por qué te conformas con el sufrimiento y con una vida muerta? ¿Por qué te conformas con la vida que tienes? Y en nuestra vida cristiana, hermanos, pues la pregunta cabe mucho más. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Porque, hermanos, parece luego que para ser cristianos
necesitamos pues de alguna manera matar al Señor para que esté muerto allí y entonces nosotros encontrarlo. No, hermanos, el Señor está vivo. Y vean el resumen, hermanos, del Evangelio de la Resurrección en el versículo 6 de San Lucas 24. Dice el ángel, no está aquí, sino que ha resucitado. Y hermanos, en español tenemos una palabra muy importante para esta mañana que es ese sino que. ¿Saben por qué, hermanos? Pues porque el mensaje del Evangelio de la Resurrección es exactamente ese. Sí, la vida es así. Sí, las personas son así. Sí, tu realidad, sí, tu enfermedad es así, así y asá. Pero esto es lo que el Señor anhela para tu vida. Esta es la eternidad que el Señor te viene a regalar. Y hermanos, y así como la cruz fue el reflejo de nuestra humanidad y de nuestra miseria, este es el reflejo de lo que Dios es y anhela ser para nosotros. Este día, hermanos, no está ni diseñado, ni acondicionado, ni pensado para que funcione como debería funcionar el mundo. Este día está diseñado para ser ante nosotros lo que el Señor es, que es vida, y lo que Él anhela para nosotros, que es vida en abundancia, como dijo el Señor en San Juan 10. Y hermanos, yo sé que en nuestra vida, en nuestra condición, pues nos va a pasar lo mismo que San Pedro. Vean lo que dice el versículo 11. Dice que fueron las mujeres a decirle a los apóstoles, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Y hermanos, les voy a decir cosas muy locas en esta mañana. El Señor quiere verte sonreír. El Señor quiere verte vivir. El Señor quiere verte cantar. Y hermanos, se los dice una persona que si no fuera por esto no tendría razón alguna para sonreír y para vivir. Y sobre todo, hermanos, mucho más que esto, que ya es bastante bonito en sí, la locura más grande de esta mañana, la inconsistencia con nuestra realidad, la tontería más increíble de hoy, es que la muerte no es el final. Y el Señor nos quiere ver para siempre. Y hermanos, precisamente por eso hoy nosotros no celebramos un funeral, al contrario, celebramos lo opuesto a lo que significa un funeral. Celebramos esa fiesta, hermanos, que nunca más se ha celebrado y no se celebra por nadie más. ¿Saben por qué? Porque todavía nadie más ha resucitado de los muertos, todavía nadie ha vencido la muerte. Pero anhelamos nosotros, hermanos, que aún cuando nosotros ahorita sufrimos y lloramos la partida de muchas personas que amamos y todavía nos duele el mundo y todavía seguimos sufriendo los embates del dolor y de nuestra condición humana, nosotros sabemos que un día vamos a celebrar también nuestro personal y único día de resurrección. De manera, hermanos, que cuando nosotros como cristianos miramos a las fotos de quienes amamos, no vemos muertos. Ni pensamos en el cuerpo que está en el cementerio. ¿Saben en quién pensamos? En el cristiano que está vivo, que está pleno, que está feliz, que está sonriendo y que está cantando en la presencia del Señor. Y hermanos, aunque duele nuestro presente, aunque duele la partida, aunque duele el extrañar a los que ya no están, ellos están vivos porque Cristo vive. Y hermanos, el mensaje de la resurrección para nosotros en este día es que aunque nuestra vida parezca muerta, aunque nuestra realidad, nuestro contexto parezca un sepulcro, el Evangelio de esta mañana nos dice, no está aquí tu vida, no está aquí, dijeron de Jesús, sino que ha resucitado. Gracias, Señor, te damos porque este día lo cambia todo.
Gracias te damos, Señor, porque en esta mañana tú nos diste la perspectiva de la historia desde tu corazón. Gracias, Señor, porque en este día no manda nuestra humanidad, no manda nuestra tristeza, no domina nuestro dolor, sino que, Señor, en este día resplandece tu gloria, resplandece la victoria de tu Hijo y resplandece la vida sobre la muerte. Gracias, Señor, porque en este día Jesús para nosotros nos regaló la vida y derrotó de sobre nosotros el poder de la muerte. Señor, ayúdanos a ser libres, ayúdanos a vivir, ayúdanos a sabernos victoriosos, Señor, y a no buscar más entre los muertos al que vive. Danos, Señor, esta razón para sonreír, esta razón para vivir y de recordar a los que están en tu presencia no como muertos, sino como vivos en Cristo Jesús. Todo esto, Señor, te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús, que resucitó al tercer día. Amén.